tenemos que hacer el duelo. Tenemos que dejar o sea, que si nosotros sabemos, ahí sí terminé, pero tenemos que dejar que nuestro sistema nervioso lo sepa, nuestro cerebro lo sepa, nuestro cuerpo lo sepa, porque es que nuestro cerebro no se ha puesto al día con lo que es la realidad. Amorosas, porque todas hemos pasado por alguna ruptura amorosa en nuestra vida y uno solo se concentra en ese dolor que siente y dices, pero es que me duele, o sea, de verdad siento como que se me partió el corazón, eso del el corazón partido. Ujú. Hay de verdad, ahora hay una evidencia científica y estudiada y analizada que dice que sí, lo que tú mencionas, ¿no? Que biológicamente también nuestro cerebro, que además los seres humanos somos seres sociales, somos seres de estar en grupo, en tribu, digo, desde los ancestros, ¿no? O sea, como siempre acompañados, siempre cobijados. Esto es literalmente una pérdida que se transforma en un duelo, ¿no? Y hay que, Ujú. como de duelo, dolor, duelo, todo eso hay que Es duelo. atravesarlo, pero entender que esto también tiene un componente biológico, creo que le quita mucho peso. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Hoy tenemos una conversación súper especial, muy íntima y muy necesaria. Vamos a hablar de las rupturas amorosas. No solo de lo que se siente emocionalmente, sino de lo que pasa en tu mente, en tu cuerpo y en tu identidad, sobre todo cuando una relación termina. Y este episodio llega en un momento súper importante porque Yanira está a solo unos días de lanzar su libro From Breakup to Badass, un libro que nace de su propia historia y de todo lo que ha aprendido acompañando a mujeres a sanar, reconstruirse y volver a ser ellas mismas. En el manuscrito, el libro se presenta no solo como una historia de ruptura, sino como una guía para recuperar identidad, poder y dirección después del dolor. Para quienes llegan hoy por primera vez a nuestro podcast, bienvenidos. Les cuento un poquito sobre Yanira. Yanira Puy es autora, wellness coach, speaker y co-host de este podcast que lo tenemos ya hace algunos años. Su trabajo se enfoca en bienestar integral, resiliencia y transformación personal. Pero hoy no la vamos a escuchar solo como coach. Hoy la vamos a escuchar como mujer, como alguien que lo vivió, como alguien que atravesó una ruptura profunda y decidió convertir ese dolor en su propósito de vida. Yani, bienvenida. Ay, mi vale, qué lindo este episodio que me puedas entrevistar. Muchísimas gracias por hacer de este episodio algo muy importante. Tú has visto todo lo que yo he vivido en el transcurso de estos meses escribiendo el libro y queríamos hacer algo diferente para ti que nos estás escuchando. Lo que vamos a hablar el día de hoy, una ruptura amorosa, creo que nos ha pasado a todas nosotras en algún momento de la vida. Y de lo que trata el libro es de acompañar a las mujeres en esta ruptura. ¿Para qué? Para que puedan salir airosas, para que puedan sobrepasar este momento que puede ser muy difícil, pero porque cuando nosotros terminamos una relación, mi vale, no solamente terminamos una relación, sino que se termina tal vez todos nuestros sueños, nuestra identidad, nuestras rutinas, algunas veces nuestra autoestima y esa visión del futuro que teníamos. Entonces, por eso creo que es tan importante y bueno, a 3 días de lanzar el libro me parece este episodio súper lindo. No, y súper necesario para darle a la gente una idea de lo que va el libro. Por cierto, yo he tenido la fortuna de leer algunos capítulos y como le decía a Yani, em, me gusta cómo ella lo presenta de una forma tan personal. Su forma de ser está plasmada en los capítulos, su forma de expresarse, su forma de contar su historia, pero ante todo, cómo puedes empezar a transformar tu historia en una historia con propósito. Así que bueno, vamos a empezar. Y Yani, quiero que empecemos por ti. En tu, en tu libro cuentas cómo supiste que tu matrimonio había llegado a su fin y que lo primero que hiciste fue escribirle a tus amigos en Atlanta y les dijiste, me regreso después de haber vivido 12 años en Colombia. ¿Recuerdas ese momento exacto y qué pasó dentro de ti cuando entendiste que esa relación tuya, que yo también tuve una fortuna, bueno, no, pues participé un poco en esos momentos cuando tú todavía Sí. estabas casada, ¿cómo te diste cuenta de que esa relación había llegado a su fin?
Bueno, la verdad que para mí fue muy claro. Creo que en los últimos 6 meses sí la relación estaba tambaleando. ¿Sabes? Cuando uno sabe internamente, pero no lo quieres aceptar externamente. O sea, quieres luchar. Yo me sentía en los últimos meses que estaba luchando, de verdad, como nadando en contra del tsunami. Venía el tsunami así, las olas inmensas, y yo seguía nadando para ver si podía sobrellevar eso. Pero el momento fue un momento específico porque nosotros habíamos tenido un argumento, o sea, una pelea, y estábamos en nuestra casa de verano, él se fue para la ciudad y luego el día siguiente tuvimos una conversación y en la conversación me dijo básicamente tres cosas que cambiaron mi vida, o sea, como de un día para otro, bueno, de un día para otro, de un segundo para otro mi vida cambió totalmente. Él me dijo tres cosas, él me dijo, en las relaciones hay tres cosas que unen al matrimonio. Uno son los hijos, el otro es la historia y el tercero es el amor. Bueno, tú y yo no tenemos hijos juntos, no tenemos suficiente historia y se me acabó el amor. Y yo creo que esas tres oraciones fue lo que derrumbó en ese momento mi vida. Yo había vivido una vida en Colombia por 12 años, llevaba 7 años con él, o sea, no era solamente una relación de 7 años, mi vale, era un hogar, era la rutina, la historia, era esa identidad y una versión de mí diferente que construí en 7 años. Y cuando entendí en el momento que mi matrimonio había terminado, una parte de mí que reaccionó, perfecto, terminé. Y lo primero que dice, como tú dijiste, fue a mi WhatsApp de Atlanta Friends, les escribí y yo me regreso para Atlanta. O sea, así tan sencillo. Y fue un momento muy claro en mi vida, pero esto no significa de todo lo que pasé. Y tú misma, tú sabes lo que yo Sí. pasé en los primeros, tal vez el primer año y medio, los primeros 2 años. O sea, fue un cambio muy retador en mi vida tener que volver, o sea, salir de Colombia, tener que volver a Estados Unidos y reconstruir mi vida, ¿no? Entonces, bueno, te dije al principio que yo sí pensaba clarísimo, me voy a Atlanta de nuevo, igual la tengo mis amigos, mi familia, mi apartamento, pero lo que me di cuenta después, ¿verdad? Es que no es tan claro y que tenemos que pasar por todas las etapas de lo que implica tener una ruptura amorosa. Y son muchas etapas, porque como decía anteriormente, cuando nosotros nos rompemos, o sea, o tenemos esa ruptura amorosa, no solo se rompe el vínculo con la persona, se rompe la narrativa, se rompe esa versión del futuro. O sea, yo me acuerdo, o sea, yo pensaba que iba a cuidar, por ejemplo, a los hijos de sus hijos, que iba a ser la abuelita así súper chévere, súper fit. Y hablo mucho en el libro de ese futuro que uno pierde, de las rutinas, Sí. y de pensar, wow, o sea, ¿quién soy sin esta relación? Porque como nosotros como mujeres nos ponemos muchos sombreros y algunas veces perdemos la persona que somos, porque somos mamá, bueno, y tú lo sabes, mamá, chofer, Ujú. profesora, psicóloga, esposa, cocinera, la que limpia. O sea, como diríamos en nuestro país, soy ay, no me recuerdo cómo se decía, pero sí, definitivamente. Entonces, eso, ahí me cayó, por una parte que me cayó el 20 con mucha claridad, pero por otra parte era así como, ¿y ahora qué hago? Creo que yo estuve cerca de ti en esos momentos cuando tomaste esa decisión de salir de Colombia, regresarte a Atlanta, empezar de cero además tu vida, aunque tenías ya una, una comunidad en Atlanta, Ujú, pero tenías que empezar de cero en la parte laboral, profesional, abrirte el camino. Has sido testigo en estos años de cómo tú, con mucho empeño y mucho ñeque, has logrado salir adelante. Pero recuerdo esos primeros meses después de la ruptura que, que te empezaste a romper. O sea, aunque ujú. tú sabías internamente que estabas bien, que estabas en un lugar seguro, o sea, que habías vuelto a un lugar donde estabas acogida por mucha gente que te quería, también estabas rota y tenías que sanar esa parte para poder salir adelante y con tu nueva vida, ¿no? Y en línea con todo esto, explicas que una ruptura no solo duele emocionalmente, sino también biológicamente. Y esto es súper interesante.
incluso citas el trabajo de Naomi Eisenberg en UCLA, donde encontró que el dolor social y el dolor físico comparten rutas cerebrales, lo cual me parece increíble. O sea, hay una, ¿verdad? Hay una asociación emocional y biológica Ujú. cuando pasamos por estas rupturas. Entonces, Yanni, en línea con esto, ¿por qué duele tanto una ruptura amorosa? Mira, yo creo que en parte tú lo dijiste, mi Vale, pero, o sea, según los estudios de ella, demuestran que se activan, cuando hay una ruptura amorosa, se activan las mismas partes del cerebro que se activan cuando tenemos un dolor físico. Entonces, por eso duele tanto porque el cerebro y el cuerpo no viven una ruptura como, un simple, bueno, es que ya no estamos juntos, sino como una pérdida, como una Ujú, disrupción, como una amenaza a algo que había sido seguridad y regulación, porque esa persona que está contigo te ayuda a regular el sistema nervioso, que eso también es súper importante. En el libro yo explico que cuando definitivamente una mujer se enamora, no solo su cerebro siente amor, sino que construye patrones. Lo hemos hablado muchas veces, mi Vale, de esas conexiones cerebrales que hace ujú, el cerebro y esa neuroplasticidad. Entonces, cada conversación que tenemos, cada rutina que tenemos, cada abrazo que nos damos, cada buenos días, cada noche compartida cuando uno, bueno, no sé, yo lo hacía, me volteaba, ¿no? Le daba un besito, buenas noches. Todo eso empieza a asociarse con seguridad, ¿ok? ujú, Con el placer, con la compañía, con la estabilidad. Entonces, tu cerebro aprende a esperar a esa persona. Y no es una metáfora, sino es una realidad neurológica. Y ahí entran todos estos químicos que a nosotros nos encantan, esos químicos que nosotros hablamos de la felicidad, como la ujú, dopamina, la oxitocina. O sea, la dopamina está asociada con el deseo, a la recompensa, la motivación. La oxitocina refuerza, ¿verdad? Cuando, cuando esta persona desaparece. La oxitocina, siempre hablamos que la oxitocina es como la, ese químico del amor, de la relajación. Entonces, cuando esta persona desaparece de tu vida, tu sistema no pierde solo a alguien que amabas, sino que pierde una fuente que ya estaba asociada con regulación, con conexión, con alivio emocional. Eso me parece súper importante, porque eso es el estudio de UCLA, que por eso es tan importante, porque muestra que el rechazo social también activa las mismas regiones del cerebro relacionadas con el duelo en el pecho. Yo no sé, o sea, yo me recuerdo que sentía como, uy, como una presión aquí en el pecho que me dolía. Y eso ujú. es porque tu cerebro está procesando una pérdida real de una forma muy parecida a cómo procesaría una herida física. Y para mí entender esto fue liberador, porque ahí es como, o sea, dejé de pasar de, bueno, ¿qué es lo que me pasa? O sea, ¿por qué me siento a mí? Ya tenía una explicación. Ujú, Esa intensidad del dolor, mi vale, es una evidencia de que hay algo mucho más allá. Esa intensidad de tu dolor no significa que haya algo malo contigo. Significa que tu cerebro hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer. Y es cuando se vincula profundamente con alguien, ¿no? Entonces, si tuviera que resumirlo en algunas palabras, una ruptura amorosa duele tanto porque no estás perdiendo solamente a una persona, sino que tu cerebro siento que está perdiendo una fuente de regulación emocional. Y eso es muy importante para nosotros como seres humanos. yo creo que eso le da una nueva, todo esto que has explicado da totalmente un nuevo matiz al tema de las rupturas amorosas, porque todas hemos pasado por alguna ruptura amorosa en nuestra vida y uno solo se concentra en ese dolor que siente y dices, pero es que me duele, o sea, de verdad siento como que se me partió el corazón, eso del el corazón partido. Ujú. Hay de verdad, ahora hay una evidencia científica y estudiada y analizada que dice que sí, lo que tú mencionas, ¿no? Que biológicamente también nuestro cerebro, que además los seres humanos somos seres sociales, somos seres de estar en grupo, en tribu, digo, desde los ancestros, ¿no? O sea, como siempre acompañados, siempre cobijados. Esto es literalmente una pérdida que se transforma en un duelo, ¿no? Y hay que, Ujú. como de duelo, dolor, duelo, todo eso hay que Es duelo. atravesarlo, pero entender que esto también tiene un componente biológico, creo que le quita mucho peso
a ese dolor que uno siente y lo puede ver desde otro lado, desde otro lugar, ¿no? Algo más que yo lo vi en el libro y también porque hablé mucho contigo de este tema cuando pasó y hacemos este coaching mutuo al inicio de tu ruptura. em, Algo que es muy potente y muy interesante es que aunque tú ya sabías que esa relación ya no era para ti, que ya no estaba ahí además, porque tú fue muy rápido el momento en que decidiste Ujú, salir de Colombia y firmar los papeles fue muy rápido. Yo recuerdo que fueron como semanas. A pesar de todo eso, tu mente seguía regresando a esos recuerdos, a esa, tal vez, esa esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes, como despertarte de un sueño y decir, ah, bueno, esto no es la realidad. Y además en el libro cuentas que hay una investigación que se hizo a más de 50 mujeres. Ellas seguían describiendo sensaciones como ansiedad al despertar, el ujú, impulso de revisar el teléfono o esa sensación de craving, ¿no? Como que ujú. estás, como si el cuerpo siguiera buscando a esa persona en los diferentes espacios. Entonces, ¿por qué ya ni seguimos pensando en alguien, aunque racionalmente ya sepamos que esa relación se terminó y que no hay vuelta atrás? Y vale, qué excelente pregunta, porque, o sea, una cosa es que tu mente entienda, porque yo entendí, y fíjate que mi Sí, reacción fue, me me voy. devuelvo para Atlanta. Pero otra muy distinta es que tu cuerpo y tu sistema nervioso y tu cerebro lo hayan procesado. Entonces, una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que realmente todas esas conexiones que ya yo hice las pueda disolver así de un momento a otro, que eso no es pasa. Y eso es muy clave. Yo lo que he visto en todo este proceso es que muchas mujeres nos juzgamos, ¿verdad? Porque decimos, ay, yo sé que esto se acabó, yo sé que esto no era para mí, yo sé que no debería volver, pero sigo pensando, sigo recordando, sigo imaginando, sigo revisando mentalmente las conversaciones, Ujú, ¿verdad? Sintiendo una y otra vez esa punzada como que algo te recuerda a esa persona, o sea, tal vez de la pelea que tuve, que por qué hice esto, que por qué no lo hice, ¿no? ujú, Y lo primero, mira, lo primero que quiero decir es que, o sea, para ti que nos estás escuchando, si estás pasando por esto o si alguna vez has pasado, está bien, o sea, eso no significa que quieras volver, pero tampoco significa que, o sea, que estés como haciendo todas las cosas mal. Simplemente lo que significa es que tu cerebro tenía un patrón y está tratando de buscarle, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí si yo me levantaba todas las mañanas y tenía a alguien y le daba un beso y ya no está, ¿no? ujú, Entonces, tu cerebro sigue activando esas rutas de recompensa incluso después de que termina la relación. Por eso es que cuesta tanto dejar ir. Y en el libro yo hablo mucho de cuál es el proceso. Tú hablabas, mi vale, y eso me gustó, porque tú hablabas de grief, ¿cómo le llamas el sí, grief? el duelo. El duelo. Y duelo es la primera parte de entender todo esto, porque tenemos que hacer el duelo. Tenemos que dejar o sea, que si nosotros sabemos, ahí sí terminé, pero tenemos que dejar que nuestro sistema nervioso lo sepa, nuestro cerebro lo sepa, nuestro cuerpo lo sepa, porque es que nuestro cerebro no se ha puesto al día con lo que es la realidad. La realidad es que ya no lo tengo al lado, ya no duermo con él, ya no me tomo el café con él, pero nuestro cerebro todavía está pensando en ese hábito que estaba en nuestra Ujú, mente, en esas conexiones. Y hay un sistema súper importante, y es la familiaridad. ¿Cuántas veces, mi Vale, no hemos hablado de que el cerebro, ese sistema nervioso que nosotros tenemos, busca lo que es familiar y no es necesariamente lo que es más sano algunas veces, ¿no? Y aunque la relación, mira, que no fuera para ti, que él hizo esto, que yo hice esto, sea lo que sea, era parte de tu normalidad y tu cuerpo lo va a extrañar. Y a mí me pasó totalmente, o sea, había momentos en que lo veía clarísimo, sí, o sea, la relación se había terminado y mucho antes, pues habíamos tenido muchos problemas de comunicación, yo sabía que era lo que iba a estar bien, que era lo que necesitaba, pero fue tan difícil al principio desprenderme, ese soltar, porque
no estaba solamente dejando de soltar la relación a la persona, lo que decíamos anteriormente, sino también a todo lo que estaba alrededor, a ese cafecito. Nosotros teníamos como tantas cosas que hacíamos juntos, montar moto, las rutinas, él se iba al gimnasio abajo, yo me quedaba en la cama, después yo bajaba a los perros, los saludábamos, luego me iba al parque, o sea, todas esas cosas fueron así como, wow. Entonces, yo diría también, mira, si estás en un momento de esto y estás pensando, ay, no, pero que yo no lo puedo superar, es normal que te sientas así, es normal que sigas buscando eso y es parte del duelo, como lo decías tú, y todo el proceso que tienes que hacer para poder sanar esa relación, ¿no? Porque ahí es donde comienzas a sanar de verdad, cuando tú te haces la pregunta, bueno, ¿qué parte de mí sigo buscando? Cuando empiezas a crear esa nueva persona, esa nueva identidad que ya no está atada a esa persona, ¿no? Y yo creo que es tan relevante esto porque es innegable que mientras más tiempo compartes con una persona, sobre todo en el día a día, uno se mimetiza con esa persona, entonces Ujú. empiezas a adquirir hasta las frases que esta persona dice, costumbres, hábitos, y tú te creas una identidad basada en eso que estás viviendo con esa persona en específico. Pero claro, cuando esta persona, por las circunstancias que sea, deja de estar presente en tu vida, eh, viene un colapso, y lo digo así con estas palabras que suenan fuertes, pero es difícil mantenerte en pie. Ahora, también en el libro hablas, y por eso creo que es muy importante, porque una parte es que tú digas, bueno, esto desapareció, esto ya no existe, no forma parte de mi realidad, pero hay mucha gente que quiere evitarse todo este proceso, esta transición, este duelo, este dolor, porque bueno, a quién le gusta sentir dolor y a quién le gusta sufrir, creo que a nadie. Y hay mucha gente que como que dice, bueno, listo, eso se terminó, ya no está aquí, siguiente, voy a rehacer mi vida y no lo vale ni una lágrima, más o menos, ¿no? Pero en el libro tú hablas, cuando hay una parte en el libro que tú hablas de por qué ser fuerte demasiado rápido puede tener un efecto contraproducente y hacer que la sanación sea más lenta, o sea, tome más tiempo. También habla sobre investigaciones relacionadas a cuando suprimes emociones, no las expresas, no las dejas ser, y el cuerpo pues sigue cargando lo que no expresamos. Y esto lo Ujú. hemos hablado muchísimas veces en el podcast, de cómo cualquier expresión no... y la frase es esta: el cuerpo grita lo que el cuerpo grita lo que las emociones callan. Ujú. Entonces, tu cuerpo lo sigue sobrecargando emocionalmente, y eso se puede somatizar Ujú. en síntomas o en achaques, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál es el error más grande que cometen muchas mujeres después de una ruptura? Mira, yo creo que una de las cosas más es confundir esa fortaleza con esa desconexión emocional. Tú Ujú, lo dijiste muy claro cuando hablabas de las emociones y hemos hablado de las emociones tantas veces y las emociones necesitan tener su espacio. Yo me acuerdo que hace unos meses en mi podcast From Breakup to Badass entrevisté a Brian Johnson y Brian tenía una frase que me encantó y le dije me la voy a robar, pero decía, "You can't heal what you cannot reveal". O sea, tú no puedes sanar lo que no dices, por decirlo así. Y lo que yo he visto y este estudio que hice con más de 50 mujeres para poder escribir el libro también, para tener más información. Mira, muchas mujeres, especialmente, sobre todo mujeres como nosotras, yo lo veo en todas partes, todas somos como nosotras, que estamos acostumbrados a sostener en todo, de un modo muy funcional, ¿no? Porque puede estar bien, inclusive después de una ruptura. Seguimos trabajando, seguimos resolviendo, seguimos atendiendo a todo el mundo, nos llenamos de cosas, pues hay que dar la cara, o sea, como que me tengo que vestir bella, no voy a llorar. Y la gente dice, wow, pero qué fuerte es esta persona, qué bien lo estás manejando. Y a mí me pasaba mucho antes, y lo hemos hablado de cuando no teníamos todas estas herramientas que tenemos ahorita y como todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? ujú. Pero entonces cuando yo me pongo dura, cuando sí, yo puedo todo, por dentro, o sea, estoy empezando a sentir todas estas emociones se están acumulando y eso no, eso puede tener un costo enorme.
hay que hacer la parte del duelo. Es muy importante, es muy importante. Y en el libro yo hablo con lo que tú decías de cómo esa supresión emocional no hace que el dolor desaparezca. O sea, al contrario, la investigación demuestra que cuando nosotros suprimimos las emociones, disminuye la expresión externa. ¿Qué significa eso? Pues que en otras palabras, te puedes ver muy bien por fuera, ¿verdad? Pero por dentro sigues hecha pedazos. Y eso es exactamente lo que pasa muchas veces, que nos vemos perfectas, productivas, enteras, pero que no hemos procesado la rabia, el abandono, la tristeza, la decepción, la humillación, sea cualquier cosa, cualquiera de estas emociones, ¿no? Entonces el dolor no se va, sino que simplemente lo pongo de un ladito, pero se empieza a meter en el cuerpo esa ansiedad, el insomnio tal vez, el miedo al vínculo. Yo me recuerdo eh, el segundo mes, o no sé, semanas después me fui a casa de mi hermana, estaba en Colombia y me fui a casa de mi hermana por unas par de semanas y no podía dormir ni una noche, pensando y repensando. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que evitar. Hay que sentir todo, ¿no? Yo misma, bueno, tuve que reconocer que algunas cosas buenas que estaba haciendo también podrían volverse una forma, ay, como de evitar la evasión. No me pasó mucho porque definitivamente con las herramientas que tengo ahora puedo decir, wow, menos mal que tenía estas herramientas, menos mal que hacía ejercicio, menos mal que escuchaba podcast, menos mal que meditaba, porque todo esto me ayudó, pero algunas veces tal vez estaba tratando de tapar con toda esta productividad, estaba tratando de tapar no sentir. Y eso te puede retrasar. Entonces, mira, la sanación no empieza cuando te estás distrayendo en otras cosas, empieza cuando dejas de huir y cuando te le ves el dolor de frente y dices, ok, déjame llorar, déjame pasar por esto, déjame sentirlo, ¿no? En capítulo, en uno de los capítulos que leí del libro, justamente hablaba de esto de sentir la emoción, de, y de cómo la emoción tiene un cortísimo, o sea, la emoción como tal tiene un Ujú. cortísimo, son cortísimos segundos, poquitos, no me acuerdo, no sé, ni 30 Sí, son segundos, 6 segundos o 6 que segundos, sí. los químicos se producen y se absorben Exacto. en el cuerpo. Ujú. Pero somos nosotros los que dejamos que esa emoción se perpetúe porque estamos dándole y dándole y dándole y dándole. O sea, estamos ahí como una ruleta, Ujú. todo el tiempo pensando, destinando toda la energía que podríamos usar para hacer este proceso de sanación en repetir las historias, en repetir los diálogos, las conversaciones que no tuvimos, qué hubiéramos hecho, qué no hubiéramos hecho. Y todo eso atado a un dolor, una tristeza, una pena, pero hay muchas veces también, y eso en el libro hablas del emotional withdrawal, o sea, de la Ujú. abstinencia emocional. Eh, y dices que incluso una mujer puede despertarse con ansiedad antes de tener un pensamiento consciente. O sea, te despiertas ya con ansiedad, te despiertas, ya Ujú. estás en un estado ansioso antes de siquiera, es como que ya está como en una parte de ti habituada a sentirse así. Ujú. Eh, qué está pasando exactamente ahí? Cuando estas mujeres, por ejemplo, o alguien se despierta con esa ansiedad y dice, mi cuerpo lo sigue buscando, o siento esa necesidad de esa persona, que no puedo, lo que decías, me siento que no puedo ni respirar, me voy a ahogar, o sea, literalmente sensaciones físicas que pueden afectarte. Ujú. Sí, mira, lo que está pasando y lo que había dicho anteriormente es que tu sistema nervioso perdió esa fuente de regulación y todavía no sabe cómo estabilizarse sin ella. Y esto es muy fuerte, pero también es muy real, porque cuando estás en una relación, sobre todo una relación larga, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa para cualquier persona, puede ser un año, puede ser 10, 20, lo que sea. eh, Esa persona se vuelve parte de tu sistema de regulación. Tú compartes, esa persona te calma, te acompaña, te espejas, te ordenas emocionalmente. Entonces, cuando se va, no solo te sientes triste, sino que también tu sistema entero se empieza a desregular. Por eso es que una mujer, como tú decías, puede despertarse con ansiedad antes de pensar nada. Igual los pensamientos, y lo hemos hablado, los pensamientos siguen ahí y hay pensamientos automáticos que nosotros ni siquiera sabemos que están pasando. Pero entonces yo creo que no está pasando nada, pero me vino el pensamiento que no me di cuenta que me vino y el cuerpo ya entró en ese estado de alerta.
ya hay cortisol, ya hay vacío, ya hay una sensación de pérdida que el cerebro interpreta como una amenaza. Y en el Ujú. libro hablo de eso, ¿no? El cuerpo entra en un estrés real, no es imaginario, esto no es tu cabeza que está haciéndose ideas en la cabeza y por eso la palabra craving que tú hablaste anteriormente me pareció tan importante porque describe algo muy, pero muy preciso y no es la tristeza, es una sensación automática de búsqueda, como si una parte de ti siguiera esperando a esa persona. Totalmente. Y eso, o sea, porque si tú crees, mi vale, y para ti que nos estás escuchando, que esto es solo una falta de voluntad, no es una falta de voluntad. Cuando yo estoy pensando eso, ¿qué voy a hacer? La loca de la casa, como decía Margarita Pazo, siempre está, ay, es que tú no puedes, es que cómo deberías estar mejor, ya han pasado 3 meses, deberías poder pararte, deberías dejar de pensar en esas cosas. Pero si tú entiendes que esto también es una abstinencia emocional, entonces tú puedes tener más compasión y más estrategia contigo misma. Entonces, no aguantar, sino tratar de ayudar a tu cuerpo a reaprender, a soltar. Yo me recuerdo que en las 3 semanas que estuve en Girardot después que nos habíamos separado, yo hablaba mucho o sea, yo cantaba mucho karaoke y esa era una forma de yo cantar canciones de despecho a todo pulmón y de soltar mis emociones ahí y por eso es tan importante y por eso tenemos que ser intencionales con el proceso de sanación para poder sanar, ¿no? Eh, y yo creo que esto es súper importante empezar a mirar la ruptura ya desde otro lugar. Hay un punto en el que, ok, sacas tus emociones, desfogas todo eso que llevas dentro, que está ahí reprimido muchas veces, que no le has dado voz, que no le has dado espacio. eh, y entonces, cuando ya has sacado todo, eh, puedes empezar a hacer nuevamente el camino, ¿no? Y Ujú, en tu libro hay un capítulo sobre Glow, ya vamos a hablar de eso ahora, ujú. donde dices algo muy fuerte, ¿no? Que el tiempo por sí solo no sana. Uno a veces dice el tiempo lo cura todo, pero también hace falta, y eso va en línea con lo que acabas de mencionar al final, que hay que tener una participación activa en la sanación. La sanación no llega porque tú estés sentada y llega la inspiración y dices, ah, ya bueno, listo, ya sané. No, hay que buscar esa sanación, ¿no? Y ser Ujú. partícipe de tu propio proceso. ¿En qué momento tú sentiste que dejaste de sobrevivir la ruptura, de cantarte 800 canciones en el karaoke? ¿Y cuándo empezaste a sanar de verdad? Mira, lo que vi en mí, y por eso escribí el libro, y lo que he visto en muchas mujeres alrededor mío, clientas, familiares, amigas, es que muchas de nosotras nos preguntamos antes de sanar, tal vez es como, bueno, ya, ¿cómo no hago para no sentir esto? ¿Cómo hago para no quererlo más? ¿Cómo no hago para no recordarme? Pero cuando tú cambias esa pregunta y tal vez empiezas como, bueno, ¿cómo me reconstruyo? ¿Cómo, cómo sigo hacia adelante? ¿No? No para olvidar, sino para cambiar. Y esto, cuando... Acuérdate que nosotros siempre decimos que la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que tú te haces. Entonces, cuando te haces diferentes preguntas, ahí te puede cambiar la cuestión, ¿no? Porque mientras tú estés obsesionada con quitarte el dolor, vas a seguir en ese modo de supervivencia, porque estás intentando como apagar tal vez un fuego de un edificio con este vasito de agua, ¿no? No lo puedes esconder, no lo puedes acelerar, no lo puedes evitar. Tienes que enfrentarlo. Entonces, cuando te preguntas cómo puedo reconstruirme, ya no estás saliendo corriendo del proceso, sino que estás entrando del proceso. Y esto es lo que yo le llamé GLOW, que por sus siglas en inglés, la G es de grief, desde hacer el duelo, la L es de let go, es de soltar, la O es owning your power, que es ya empezar a trabajar en ti, y la W es walking to the new you, que es caminar hacia esa nueva persona, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese corazón roto, tus emociones están por todos lados, tu cuerpo está desregulado, cuando lo vimos, tus rutinas también se caen, porque muchas tienen que ver con esa persona, tu identidad se mueve y encima se supone que sigas funcionando como si nada. Entonces, Glow es como un mapa de, bueno, ¿cómo puedo hacer para sanarme? Entonces, cuando yo hablé de la primera parte de el duelo, ¿verdad? Que es grief, es parte de, tú tienes que hacer el duelo con una intención. Ujú.
hay que hacerlo, hay que sentirlo, hay que pararse de frente y hay que llorar. Yo me recuerdo, y tengo el ejemplo en el libro, eh, en una de las series que vi en televisión que Mm, se llama Shrinking, si no me sí, acuerdo. sí, con Jason, ahí lo menciona, sí. Sí, con Jason Segel y Harrison Harrison Ford. Ford. Ujú, Ellos son terapeutas ujú, y él le dice a la hija de Jason Segel, que ellos perdieron a la esposa y el mamá, ujú. le dice, mira, agarra, pon una canción y llora toda la canción. Entonces, cuando yo digo del duelo intencional, es que tengas esos momentos de, mira, ahorita sí, déjame llorar, déjame poner todas esas emociones, la rabia, la tristeza, la depresión, lo que sea. Ponlas ahí. Entonces, un poco el libro, lo que a mí me encantó del libro, que bueno, tú has visto cómo yo he llorado en el proceso Sí. también, no solo de escribirlo, sino de edición, me ha encantado. Pero es mucho de, bueno, ¿qué herramientas puedo hacer? Y cada uno de los capítulos, después de la primera parte, que es como entender por qué duele tanto, que es lo que hemos hablado, pero cada uno de los capítulos tiene estrategias, porque esto no solamente, o sea, no es solamente explicarte a ti, ay, mi sistema no está regulado. Bueno, pero ¿cómo puedes hacer para regular el sistema? Y por eso es que estoy segura que este libro va a ayudar a muchas mujeres a salir mucho más fuertes de esas rupturas. Villani, y algo que me llega a este momento, en todo este proceso, ¿dónde entra el perdón? En todo este proceso, ¿dónde entra el perdón? Mira, hay una frase que a mí me encanta y tiene que ver con el resentimiento, ¿no? Ujú, Em, Creo que dice como el resentimiento, o sea, todo ese rabia que tienes por adentro, dependiendo de cómo se acabó la relación, ¿no? En mi historia, ujú, él decidió terminar. ujú, Y la frase es así, algo como, el resentimiento es como querer que la otra persona se muera y tú tomarte el veneno. ¿Ok? ok, ujú, Y ha sido muy interesante este proceso, porque en parte de mi libro, en la dedicatoria, yo se la dedico a mi ex, porque él me dio una vida increíble y debido a lo que pasó yo he crecido mucho. O sea, no le estoy diciendo que gracias a él, pero debido a todas las cosas que pasó, yo crecí mucho. Yo a él desde el día uno, yo no le tengo resentimiento. Y he hablado con algunos amigos que me dicen, ¿cómo le vas a dedicar el libro a él? Y yo, bueno, porque fue una persona importante de mi vida. Entonces, el perdón tú no lo haces por la otra persona, mi vale. Tú lo haces ujú. por ti porque esa persona tal vez no le importa. Sí, claro. O sea, yo con mi ex, pues aparte después de todo lo que hicimos, yo más nunca hablé con él. Le deseo toda la felicidad del mundo, le deseo todo lo mejor, pero ya. O sea, si yo me hubiera quedado pegada en el aparato, pero es que por qué él me terminó, que por qué, que Ujú. por qué, que por qué, a la única que va a dañar es a mí. Entonces, ahí es donde viene el perdón. El perdón tú no lo haces por la otra persona, el perdón tú lo haces por ti. Creo que era importante mencionar esto Ujú, porque se habla mucho de que para poder, el perdón, ¿cómo se dice? Perdono, pero no olvido. Pero creo que mm, es importante verlo desde esa percepción, no desde el perdono al otro para que ya las cosas queden ujú, saldadas, sino para que tú puedas seguir adelante con tu vida y puedas dejar en el pasado y llevarte como tú has hecho, lo cual yo sí valoro y porque yo he visto tu crecimiento en estos ujú, años. Si no hubiese pasado lo que pasó, tú no hubieses florecido en otros aspectos, ¿no? Sobre todo en el aspecto profesional, la mudanza de acá, todo lo que ha sido esta mujer que se ha levantado por sí sola. O sea, esa situación puntual a la larga fue algo súper positivo, ujú. viéndolo ya en el tiempo, porque han pasado algunos años, ¿no? Entonces, creo que es aprender a mirarlo desde otra forma. Y si hoy hay alguna de nuestras maravillosas oyentes o videntes de nuestro podcast que estén escuchando, viendo este episodio, y que estén pasando una situación como esta, con ansiedad, con pensamientos repetitivos, con dolor físico, con resentimiento, con el pecho apretado y con esa sensación de no saber cómo salir de esto, ¿qué pueden hacer, Yani, hoy, no mañana, hoy, para empezar a moverse hacia la sanación?
Qué bella pregunta, mi Vale. Mira, yo creo que uno de los consejos sería, ay, no intentes resolver todo hoy. O Ujú. sea, hazle caso a que, ¿sabes qué? Tuviste una ruptura. O sea, no solamente te alejaste de esa pareja, pero tal vez todo tu mundo alrededor de eso se cayó. Embrace that. O sea, abraza eso. Y abrázate y ¿sabes qué? Si estoy brava, si estoy emocionada, si quiero llorar, está bien. Y yo creo que una de las cosas para mí más importantes es siempre estar presente, ¿no? Y Ujú. regresar a uno mismo, ¿no? Yo creo que en los últimos meses estoy diciendo, en el último año, que yo trabajo mi vida como AA, como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Entonces, cuando la gente me dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer el día de tu cumpleaños? Que, o sea, dentro de 3 días, que lanzo mi libro y todo esto. Y yo no sé, o sea, cuando estaba todavía escribiendo el libro, y yo no sé, yo lo único que sé es que yo tengo que terminar el libro. Pero ¿cómo vas a hacer la carátula? No sé, pero yo no me voy a preocupar de eso ahorita. Es un día a la vez. Entonces, cuando tú estás en esta ruptura, en esta desilusión, ¿verdad? Yo sé que siempre estás esperando como esa respuesta externa. Vuelve a ti, vuelve a lo interno. No sé, quédate 5 minutos, ponte bajo el sol, deja el celular, no tengas distracciones, siente tu cuerpo, ve lo que hay en tu mente, qué estoy sintiendo, dónde lo siento en el cuerpo, qué es lo que necesito hoy para no abandonarme. Y mira, tal vez, ok, no me quiero parar hoy, pero mañana sí me paro, o déjame ir a la naturaleza que me encanta y déjame conectarme, ¿para qué? Para empezar a buscar otros sistemas de regulación de tu cuerpo y así puedas atravesar esto, porque es que la única forma de pasar por esto es que lo atravieses. O sea, no hay forma. O sea, no es que te puedes ir por los lados, por los caminos verdes. No, te tienes que ir por el mero medio para poder vivir esto con toda tranquilidad. Ujú. Y creo que es lo que hablamos hace un momento, si tratas de evadirlo e irte por los lados o saltarte la etapa, enmascarando el dolor con la vida externa, ¿no? Mirando todo hacia afuera, divirtiéndote, pasándola bueno, pero cuando llegas a la soledad en tu casa o en tu espacio y dices, no quiero mirar y sigues y sigues y sigues saliendo todo hacia afuera, o sea, que tu sostén sea el mundo externo, inevitablemente en algún momento la vida te va a forzar a que mires hacia adentro ¿por qué? Porque ese vacío no te, o sea, lo que sientes, ese vacío no se va a ir y te Ujú. va a hacer cada vez más infeliz. Eso por un lado y por otro. Yo conozco, todos conocemos personas que han atravesado situaciones de ruptura, de dejar de lado relaciones largas, a veces largas de muchísimos años, Ujú. eh, y se quedan estancadas, no pueden, no quieren, no, las ves que siguen sumidas en ese dolor, las ves y te vuelven a contar la misma historia y lo repiten y las ves Ujú. que siguen en ese círculo vicioso que no lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque se sienten que no fueron suficientes, que las reemplazaron, que perdieron años de su vida, que ya no saben quiénes son y ya ni siquiera saben si van a salir de eso. A esas personas, ya ni qué les puedes decir directamente. Tal vez le digo algo que yo sentiría también. Mira, esta relación que se terminó, esta ruptura, no te define a ti. No define tu valor, no define tu identidad. Yo sé que se siente así, yo sé que como todo se fue, te estás cuestionando a mí misma. Hice lo correcto, no lo hice. Porque esa herida te está tocando todo, te está tocando el abandono, te toca la identidad, te toca la autoestima, te toca tu historia. O sea, se lo estoy diciendo con mi corazón así, con la vulnerabilidad y por lo que he visto de todas las mujeres que han sido clientas mías y de las que pude entrevistar para esto. Pero una relación que termina no significa que tú fracasaste, no significa que tú no eras suficiente, no significa que algo esté mal contigo. Y eso está bien, y es el corazón del libro, ¿no? Porque es como
volver a conectarte contigo, con la persona que eres o con esa persona que está ahí, que es un badass, que todavía no he encontrado la forma en cómo decirlo en español, pero esa persona está dentro de ti y tú puedes lograr sacarla. Yo sé que es un momento muy retador en la vida de cualquier persona en donde se rompe y más si la otra persona fue la que decidió, ¿verdad? Porque es así, en alguna parte del libro yo creo que decía que mientras estaba trabajando con mi psicoanalista, yo le decía, pero es que él me reemplazó. Y él me decía, pero ¿tú qué eres? ¿Una cafetera que vas a Walmart y compran otra igualita y te reemplazaste? Y ahí yo dije, "Ah, claro que no, él no me ha podido reemplazar porque yo no soy igual a nadie, como tú no eres igual a nadie, ninguno de nosotros somos iguales. Entonces, mira, para redondear, también te diría, no te apresures. No te apresures, o sea, si tú realmente lo quieres, esto lo vas a lograr. Vuelve a ti misma, siente todo lo que tienes que sentir, nombra esas emociones que estás sintiendo, escucha a esa mujer que quedó rota y déjala, o sea, déjala que hable, déjala que se sane. Aprende a soltar todas las cosas, trabaja en ti, eso es súper importante, tú lo sabías, mi vale, yo me levantaba todos los días y yo meditaba, hacía ejercicio, para mí el ejercicio y la meditación han sido medicina, ¿no? Y recuérdate que, mira, no estás rota, estás simplemente atravesando por una experiencia profundamente humana y todo lo que estás sintiendo es normal, pero yo te voy a decir que de esta sí vas a salir. Y yo sé que se sale porque te he visto a lo largo de estos años que hemos compartido juntas, he podido ver la transformación en ti y cómo todo lo que pasó te dio el impulso para poder buscar tu camino y tu propósito. Millani, estamos a días de lanzar, bueno, Ujú. estamos, yo me incluyo porque he sido parte de tu proyecto, de escucharte, verte, cómo trabajas duro, a días de lanzar el libro From Breakup to Badass. ¿Qué les quieres decir a aquellas mujeres que van a comprar tu libro, que van a leer tu historia y que van a empezar un camino de sanación? A esas mujeres que hoy en día están rotas y que están atravesando por una ruptura dolorosa, pero que dentro de ellas sienten ese bichito que les dice sana. ¿Qué les dices a ellas, esas mujeres? Mira, el libro es un libro muy versátil, ¿sí? Entonces, obviamente el libro está pensado como primero para las personas tal vez que están pasando por esa ruptura y dicen, ya, o sea, ya quiero salir de esta. Eh, es para ellas, pero también puede ser para esa persona que pasó hace unos par de años, hace 3 años, 4 años, y que tal vez siente que todavía, como tú decías antes, que tal vez todavía está como atrapada o tiene algunos pensamientos o tiene algún resentimiento. Y yo te voy a ser honestamente clara, a ti, mi vale, y a todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, yo creo que ya han pasado 5 años, pero yo creo que con todo lo que he escrito, si había algo que tenía que seguir sanando, lo sané. Porque he llorado como María Magdalena en esto. Entonces, eso también puede ser para esa persona que ya le pasó, pero que todavía siente que hay algo que puede hacer, ¿no? O puede ser para esa mujer que está pasando por algo, tal vez una adversidad en su vida, porque es que todos los ejercicios son tan bellos. Y mira, la pérdida de un trabajo, irte a otro país, o sea, pueden haber cosas de ahí que te sirvan. O tal vez puede ser para esa persona que tiene una amiga que está pasando por eso, o sea, piensa, no sé, tal vez tú hace 5 años y como, bestia, ¿cómo ayudo a Yanni? Esto puede ser para ti también porque dice, ok, la puedo ayudar con su grief. Me puedo simplemente callar la boca y en vez de emitir algún comentario, me callo la boca y la escucho, ¿no? Entonces todo, mira, el libro es sobre sanar y es sanar de adentro hacia afuera, porque sabemos que nuestro mundo exterior es una fotografía de nuestro mundo interior. Es de cómo entender nuestra mente, de cómo entender nuestro cuerpo, nuestras emociones, los patrones. Es reconstruir una identidad que tal vez perdimos por todos los roles que vivimos que tal vez nos dejamos por afuera. Y es sobre dejar de pedir validación a los demás y empezar de recuperar ese poder.
Entonces sí, el libro nace de una ruptura amorosa, nace de mi historia, pero en realidad es un libro de transformación y eso era lo que le quería dejar a todas las personas. Millani, estoy ya contando los días para tener el libro completo, para poder leerlo, para poder seguir conociéndote un poco más, porque a través de los libros yo creo que uno conoce a sus autores. Te conozco mucho, pero creo que a través del libro puedo entender tu sensibilidad, tu deseo de superación que no deja de admirarme, tu positivismo, a pesar de los quiebres, porque también he visto cómo te has quebrado, cómo has llorado, cómo has, también has sabido honrar tus momentos de dolor y de tristeza. Creo que eso es algo muy admirable y deseo de corazón que muchísimas mujeres puedan beneficiarse de todo lo que tú les estás transmitiendo en este libro, de todo lo que pueden aprender de ti y sobre ellas también en el momento que hagan los ejercicios que recomiendas, que se tomen en serio y con mucho amor propio ese proceso de sanación, porque de verdad que del otro lado de cualquier duelo, ruptura, proceso difícil, hay un mundo esperando para que mostremos nuestra mejor versión y podamos también impactar en otras vidas. Así que deseo de corazón que sea súper exitoso. Yo sé que lo va a hacer, que va a transformar muchas vidas, que va a impactar en muchas mujeres y que va a de verdad transformar la forma en que vemos las rupturas amorosas, ¿no? Que vamos a poder ver, como tú bien dijiste, o sea, de una ruptura, cómo pudiste transformar tu vida para mejor. Y a ti que nos escuchas y que nos ves, si este episodio resonó contigo, compártelo con aquella mujer que necesite escucharlo. Y si estás viviendo una ruptura amorosa, recuerda esto, lo que sientes tiene sentido, tu dolor es real y no estás sola. Por eso en ya poquitos días tendrás para ti este libro maravilloso que escribió mi querida colega, pero sobre todo mi amiga Yanira Puy, From Breakup to Badass, que va a realmente hacer un impacto en tu vida. Gracias, Millani, te mando un abrazo gigante. Sé que vas a romper el molde con este libro y nada, estoy pendiente de ya tener mi copia autografiada. Y para ti que nos ves, que nos escuchas, nos vemos próximamente en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Un abrazo.